Já pensou em colocar a sua startup no centro das atenções de toda a América Latina? E mais do que isso, conquistar a oportunidade de competir no cenário global da Web3. Não é mais apenas uma competição, mas sim a maior competição de startups da América Latina. Estamos falando em mais de R$500 mil em premiações para as equipes que se destacarem. E os campeões, os campeões, terão a oportunidade de disputar mais de R$5 milhões no Hackathon Global da Solana. Bom, e como participar? Super simples, você e sua equipe terão até o dia 8 de outubro para inscrever a sua startup no link que está na descrição desse vídeo. Após isso, os times passarão pelas classificatórias, no qual os jurados irão julgar quais são os 16 melhores times. Os 16 melhores times selecionados, essas equipes entrarão em campo competindo ao vivo diante de um público global. Você não estará apenas competindo, você estará sendo observado pelos maiores nomes do empreendedorismo e da tecnologia. E os fãs também estão no jogo. Pela primeira vez, os fãs têm papel ativo na competição, concorrendo a prêmios, participando, fazendo as suas apostas ao vivo e também apoiando a sua equipe favorita. Esse nível de competição e engajamento você só vê aqui no Solana Copa América. Então, não desperdice o seu tempo. Acesse os links que estão aqui embaixo nesse exato momento, descubra mais e inscreva a sua startup agora. Buenas, yo soy Juan Patricio Marchetto de Turbine. Hoy voy a hablar un poco acerca de los recursos de aprendizaje que hay disponibles en Solana y luego haré una breve introducción del desarrollo de smart contracts. Am, Primero que nada, uno de los recursos de aprendizaje más sencillos que hay es EasyApp. Esto es una aplicación que ustedes pueden instalar como una especie de Duolingo y tiene una serie de preguntas, de desafíos que van resolviendo y entonces es como un aprendizaje bastante inicial de las nociones más elementales para que ustedes se puedan introducir en la materia si no están muy familiarizados. Luego, si ya tienen un poco más de conocimiento, está este programa que se llama Rising, que hace una especie de cohort donde se le da los elementos más importantes para que luego puedan hacer el programa de Turbine, del cual ya voy a hablar más en detalle. Y esencialmente, bueno, se enseña más desde el punto de vista del cliente, del código de TypeScript, cómo conectarse con una wallet, cómo mintear un NFT y el objetivo del curso, como decía anteriormente, es llevarlos al nivel como para que luego puedan hacer el curso más avanzado, que es el que da Turbine. Bueno, finalmente el curso más avanzado es el que damos en Turbine. Es un curso donde durante 8 semanas ustedes pueden aprender el desarrollo de smart contracts en Solana. Eh, en este curso ustedes van a ir desarrollando un proyecto propio, aparte de los temas que nosotros les vamos a ir a enseñar, como por ejemplo cómo desarrollar un escrow, cómo desarrollar un Vault. Ustedes tienen que idear un proyecto propio que a ustedes les interese sobre un tópico que ustedes deseen, algo que quieran llevar, que quieran realizar. No es un proyecto de juego, digamos, de copia, sino algo original que ustedes cuando terminan el curso tienen que deployar por lo menos a la red de prueba, a la DevNet. Otro de los recursos más importantes que a los que pueden acceder luego de los cursos es la página de developers. En esta página hay montones de cursos.
grabados o con material redactado, distintos materiales que les da para ir aprendiendo el desarrollo en Solana por su cuenta. Otro recurso muy interesante que pueden utilizar, sobre todo en este momento donde el desarrollo en Solana todavía es algo bastante temprano, es buscar repositorios de desarrolladores o organizaciones que tengan una buena calidad de código. Yo compilé esta pequeña lista de algunos de los que me parecen más mejores repositorios. Está el de Dean Little, el de Andre Correia, el de Solana Developers, y los últimos dos son de Turbine. El primero es de cómo se llamaba antes y el último es cómo se llama ahora. En todos estos perfiles de GitHub ustedes pueden ver varios repositorios de tanto de desarrollo de smart contract, de clientes, o incluso de bootcamp enteros donde pueden encontrar materiales de aprendizaje. Bueno, dicho esto, o sea, breve introducción para que ustedes puedan tener otros recursos para aprender, voy a hablar un poco más en detalle acerca de cómo es el desarrollo de smart contracts en Solana. Primero que nada, una cosa que es importante hacer énfasis es que en Solana absolutamente todo es una cuenta. Esto es parecido como en los sistemas Linux o Unix, absolutamente todo es un archivo, ¿no? Cualquier fragmento de información discreta que tenga algún sentido almacenar puede ser un archivo, perdón, una cuenta en la red Solana. Las cuentas en Solana tienen esencialmente esta estructura. Tiene una key, una clave pública. Tiene una cantidad de lamports, que es la unidad mínima de sol, con la cual se identifica cuánto es la cantidad de sol que tiene almacenada esta cuenta. Luego también tiene la información que está grabada allí, la data. Esto se guarda en código binario. Em, y luego tiene una flag de si es ejecutable o no. Esto es para diferenciar las cuentas que son de solo información de las cuentas que son programas, es decir, smart contracts. Y finalmente también tenemos la PubKey de el dueño de esta cuenta. Usualmente es un programa que tiene la capacidad de escribir en esta cuenta. En Solana los smart contracts son conocidos como programas. Los programas en Solana son stateless, no se guarda la información relativa a los usuarios, etcétera, no se guarda dentro de los programas, sino que la información se pasa como parámetro a los programas, se pasan las cuentas y en estas cuentas los programas leen y escriben información. Las instrucciones en Solana tienen el programa al cual pertenecen, tienen reciben la lista de cuentas que están involucradas en esa instrucción y los argumentos, la data que se recibe. ¿Por qué esto de recibir toda la lista de cuentas que va a estar involucrada en esta instrucción? Porque, como verán, la cuenta parte de la PubKey se dice con dos flags si es el firmante y si es mutable. Lo más importante aquí es notar que se está diciendo si una cuenta es mutable o no, y esto se utiliza para
ordenar las instrucciones que recibe Solana, porque si se pasa una cuenta que es mutable, en ese momento cualquier otra instrucción que involucre a esa misma cuenta no se procesa, pasa al siguiente momento inmediatamente posterior. De este modo se evitan cuestiones como race condition y si en cambio la cuenta se pasa como no mutable, es decir, solo de lectura, en ese caso sí se pueden procesar todas las instrucciones que involucren a esta cuenta porque no hay riesgos. Las transacciones en Solana pueden contener múltiples instrucciones. Entonces, no es que ustedes van a realizar solo una instrucción en cada transacción, sino que pueden realizar todo un conjunto de transacciones, como puede ser crear una cuenta, transferir algún token, cerrar alguna otra cuenta, modificar alguna información. Todas esas operaciones pueden procesarse en una misma transacción en simultáneo. Las cuentas en Solana, las cuentas normales de usuario, digamos, eh, tienen una clave pública y una clave privada. Esto eh, hace que las claves públicas caigan dentro de lo que se conoce como la curva elíptica ED2559 y luego hay otras cuentas donde son las que usualmente guardamos información eh, que están fuera de esta curva elíptica. Estas cuentas que digo quedan fuera de la curva elíptica se consideran PDAs, se llaman PDAs, Program Derived Addresses, y para lograr esto, lo que se hace es aplicarle un bump, se les adiciona un bit más que se va iterando de 0 a 255 hasta que se encuentra la primera que no corresponde con la curva elíptica. Estas cuentas, decía, se utilizan para guardar información en la blockchain de Solana y lo que se hace es derivar todas las cuentas que uno necesite de un programa para guardar información. Esto se hace a medida, se hace a partir de seeds, de semillas con las cuales uno puede derivar programáticamente todas las cuentas que uno quiera. Como por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tabla de perfiles, digamos, si tuviéramos que crear una cuenta por cada usuario de nuestro protocolo, de la aplicación que queremos crear, entonces podríamos crear las seeds a través de cosas como, perdón, crear la cuenta a través de seeds como por ejemplo la palabra profile, la dirección pública del usuario y allí podríamos guardar la información que quisiéramos. Y de este modo garantizaríamos que exista una PDA distinta por cada usuario. Entonces, por cada usuario creamos en la blockchain una cuenta diferente guardando la información pertinente a a ese usuario. Eh, También podríamos, por ejemplo, tener post y en ese caso podríamos, por ejemplo, tener sys a través de el post, podríamos tener también a través de la clave pública y del perfil del usuario. Entonces, de este modo, nuevamente, estamos creando una cuenta para cada dirección pública y cada perfil de usuario. Vamos a hablar un poco, vamos a llevar todo esto un poco más a la práctica y ver cómo es un smart contract en Solana. En este caso, vamos a hablar primero un poco de un ejemplo bastante sencillo, que es el de un counter.
Como ven aquí estamos creando solamente una única cuenta que lo que tiene es un contador, un número, un sign 8, donde lo que hacemos simplemente es almacenar un número y tenemos una única instrucción donde lo que hacemos es ir incrementando ese número cada vez que la instrucción se llama. Entonces, eh, inicialmente de algún modo vamos a crear esa cuenta, pero luego esa información que está dentro, ese count que va a iniciar en cero, cada vez que se llama a el increment, va a aumentar en valor. Entonces, la siguiente vez que se llame esta instrucción va a ser 1, la siguiente vez 2, la siguiente vez 3, etcétera. Vamos a ver un poco más en detalle cómo es este counter. En este caso, les muestro un poco cómo es el código por dentro del smart contract el, eh, del counter. En realidad esto que les estoy mostrando todavía no es en sí el counter, o ya vamos a llegar a eso, sino esto es cómo queda inicializado un programa una vez que uno ejecuta un comando en consola para empezar un smart contract nuevo. Y este es un programa mínimo que lo que hace es emitir en pantalla un saludo. ¿Sí? Simplemente no crea ninguna cuenta, no cierra, no transfiere plata, simplemente está emitiendo en la blockchain un mensaje, como imprimir en consola un mensaje, eh, que en este caso sería saludamos desde el programa tal. Y bueno, ahora sí vamos a, digamos, ir completando ese código para tener un programa de counter. Primero que nada necesitamos una instrucción que sea de inicialización. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para crear esa PDA en la cual vamos a guardar la información del contador. En el framework Anchor, que es el que se suele usar para desarrollar smart contracts en Solana, lo que se suele hacer es pasar un contexto como primer parámetro, y en este caso es el único. Y como verán, lo que estoy haciendo es, en este caso, simplemente emitiendo un mensaje aquí. Ya vamos a ver que esta operación está creando la cuenta, pero eso lo hacemos mediante el contexto. Luego tenemos otra instrucción que es la de incremento, que vamos a ver en detalle en unos momentos. Bueno, les decía que la inicialización se hace a través del contexto. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos en Anchor las cuentas involucradas en una instrucción, lo hacemos con una serie de tipos y de constraints. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, que estoy utilizando una serie de constraints, como por ejemplo, que en este extract initialize, la primera cuenta que estoy pasando es la de usuario y le estoy poniendo el tipo signer. Eh, este tipo signer lo que hace es verificar que esa cuenta en particular es firmante de la transacción. Y como verán, le estoy pasando un constraint que es el de account mute. Esto significa que esta cuenta va a ser mutable, va a ser mutable para esta instrucción en particular. Si volvemos un poco más atrás en lo que les comentaba anteriormente, eh, esto tiene que ver con indicarle a Solana cuáles son las cuentas que van a mutar y cuáles son las cuentas que no van a mutar en cada transacción. Luego verán que estoy pasando otra cuenta más,
que es el counter en sí. ¿Sí? Esta es la PDA que estoy creando. Y como verán, para crear la cuenta, lo que hago es pasar una serie de constraints que son init, esto es para inicializar una cuenta. Estoy diciendo quién va a ser el payer, es decir, quién va a pagar por esta cuenta. Si alguien para crear cuentas en Solana tiene que poner una cantidad de lamports, si tiene que pagar el espacio que esa cuenta va a utilizar. Entonces, la persona que llama a esta transacción va a estar pagando por el espacio que esa cuenta paga, ocupa on-chain. Y el espacio que esa cuenta ocupa en on-chain tiene que ver con dos valores. Esencialmente, uno es este primer 8 que tenemos, que es para diferenciar una PDA de otras. ¿Sí? Esto es una característica específica del framework Anchor, que tiene un diferenciador que ocupa 8 bytes y automáticamente el framework le pone una serie de bytes en ese espacio que hace que se diferencien unos tipos de cuentas de otras, y en un mismo smart contract tenemos diferentes tipos de cuentas. Por ejemplo, si tuviéramos perfiles de usuario y post, este número va a ser distinto, o sea, lo que se guarda en ese bit va a ser distinto, en ese byte va a ser distinto. Y luego el otro 8 que tenemos aquí es por los 8 bytes que ocupa el U64, donde vamos a almacenar el número de veces que se llamó a esta transacción. Como verán, aparte de decir que esto es una cuenta que se llama counter, estamos pasando un tipo específico que se llama counter, que lo definimos acá mismo, lo definimos unas líneas más abajo, y esencialmente es una estructura que nosotros creamos eh, definiendo qué valores queremos guardar dentro de esa cuenta. Y en este caso solamente queremos guardar el count, ¿sí? La cantidad de veces que se llamó a esta transacción. Y finalmente, pero no poco importante, también pasamos otra cuenta más, que es nada más y nada menos que el System Program. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque en Solana, para crear cuentas y para transferir Lamports y también para cerrar cuentas, necesitamos pasar el System Program. ¿Sí? El System Program es el encargado final de todo lo que tiene que ver con las transferencias de Lamports. Nosotros estamos, en este caso, transfiriendo Lamports porque estamos transfiriendo a la cuenta que estamos creando la cantidad de Lamports necesario para que esa cuenta viva on-chain. Aquí podemos ver, aparte de la instrucción initialize, cómo podría ser la otra instrucción de este pequeño smart contract, que es la instrucción increment. En este caso, simplemente estamos pasando nuevamente el contexto. Estamos diciendo, bueno, que se va a llamar counter la cuenta que recibimos en el contexto como counter. Vamos a emitir un mensaje diciendo cuál era el valor hasta ese momento. Luego vamos a incrementar en 1 el valor del count y emitimos otro mensaje on-chain diciendo cuál es el nuevo valor. Sí, un programa muy sencillo. Y aquí pueden ver cómo es el contexto de esta instrucción, que es simplemente pasar la cuenta que estamos modificando. Vean que en este caso no estoy pasando ni un firmante ni el System Program, porque lo único que quiero hacer es incrementar en 1 este counter, y esto lo puede hacer cualquiera, no hace falta
transferirle sola a ninguna cuenta, simplemente la persona paga por la transacción y se incrementa el valor de este count. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un programa un poco más complejo, en el cual lo que se hace es crear distintas PDAs para generar surveys, pool o encuestas en on-chain. Este smart contract va a tener 3 instrucciones. Una que es la de crear la encuesta, otra que es la de agregar una opción a esa encuesta y otra que es la de votar a una de las opciones de la encuesta. Primero que nada les voy a mostrar cómo son las cuentas que voy a utilizar en este smart contract. La cuenta pool o la cuenta encuesta, ¿sí? Va a tener un número de opciones, va a tener una fecha de comienzo, una fecha de final, un authority, es decir, una persona que va a tener la autoridad sobre esta cuenta, que eso lo vamos a medir a partir de un pub key, un bump, que esto es, recordemos, que les mencionaba antes que las PDA tienen un bump que las saca de la curva elíptica. La razón por la cual guardamos esto, de todos modos, tiene que ver con que el programa no tenga que estar calculándolo cada vez. Entonces, nos ahorramos operaciones de cálculo guardando esa información la primera vez que esa cuenta se crea. Y finalmente, guardamos aquí una descripción, un string de donde guardamos información sobre la encuesta, como puede ser, por ejemplo, breve encuesta sobre verdulerías, ¿no? Entonces ese string se guarda dentro de descripción, ¿sí? Entonces, lo último que pueden ver en este fragmento de código es que a esta estructura que estoy creando para guardar en on-chain, le estoy poniendo un tamaño arbitrario en este caso, porque los strings no sabemos a priori cuánto espacio toman. Entonces le asigno un tamaño para que no sea indefinido. En este caso, lo que pueden ver es cómo sería el contexto que va a recibir la instrucción para crear una encuesta. En este caso estoy aplicando dos trays. El primero, bueno, es derive account. Esto es para indicar que esto es un contexto de cuentas. El segundo es instruction, donde paso como parámetro name y digo que es un string. Esto es para indicar que en este contexto específico yo voy a usar información de la que estoy pasando como parámetro en la instrucción para ser utilizada en estas cuentas. ¿Por qué? Porque este name en particular lo voy a usar como uno de los valores de las seeds de una cuenta que voy a crear. Y ya vamos a hablar de eso en un momento. Luego verán que, bueno, estoy pasando un signer y que lo estoy pasando como mutable, porque esta va a ser la persona que va a pagar por la transacción y por la cuenta que se va a crear. Luego verán que estoy creando una cuenta, que es la de la encuesta, a la cual llamé pool. Y esta cuenta, para crearla, necesito pasar una serie de constraints. La primera es init, que como decía en el ejemplo anterior, es la constraint con la cual yo determino que la cuenta se va a crear. Luego, les paso una serie de seeds. ¿Sí? Ya les decía antes que yo puedo derivar todas las cuentas que quiera de un programa. Entonces, la forma en que unas cuentas se diferencia de otra es a través de las seeds. Y
a cada combinación posible de valores en estas seeds va a corresponder una clave pública diferente para esa PDA. ¿Sí? Entonces, en este caso yo paso dos seeds, una que es eh, el binario del string pool y la otra que es el nombre que la persona le ponga a la encuesta. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo creo una encuesta que se llame eh, verdulerías, eso va a crear una PDA. Si luego paso, quiero crear una cuenta perdón, una encuesta que se llame supermercados, eso va a crear otra PDA. Y cada una va a tener su propia clave pública. Y cada vez que yo pase las seeds, pool y cada uno de esos nombres a este programa en particular, va a poder derivar esa misma clave pública y por lo tanto eh, crear, leer y cerrar esas cuentas en particulares eh, con las que yo quiero trabajar. ¿Sí? De este modo, las cuentas, como vemos, son determinísticas. ¿Sí? Puedo con la lógica algorítmica derivar las cuentas que yo quiera. Luego tenemos que pasar el bump, que en este caso no estoy diciendo cómo es, y eso lo que hace es delegarle al framework el cálculo del bump canónico, que nuevamente es el primero que encuentre que está fuera de la curva elíptica. Y también tengo que decir qué espacio va eh, a tomar esta cuenta y para ello uso ese valor que yo definí antes, que en este caso era medio arbitrario porque no podíamos, no podía el programa por su cuenta inferir qué tamaño iba a tener un string. Entonces yo dije, bueno, hasta 300 bytes guardo acá. Bueno, en este caso uso esa información para decir cuál es el tamaño de esa cuenta y a partir de eso también el programa calcula cuánto tiene que pagar la persona en on-chain. Luego, em, luego, bueno, estoy diciendo cuál es la cuenta que estoy creando, ¿no? Que se llama pool, que es una account y que es del tipo pool, ¿sí? Porque luego veremos que yo defino una estructura para esta cuenta que yo quiero crear. Nuevamente, como en el caso anterior, dado que yo estoy haciendo una transferencia de Sol, estoy creando una cuenta, necesito pasar al System Program. System Program, nuevamente, repito, es siempre el encargado de hacer transferencias de Sol y creaciones de cuentas. En este caso, les muestro cómo se define un error, en caso de que lo necesitemos. En este caso yo defino dos errores. Dos errores, bueno, los dos errores los defino dentro de un enum y para cada error puedo tener un mensaje. Entonces, como verán, tengo un mensaje que es para cuando un evento todavía no empezó y después tengo otro para cuando las fechas no son correctas. Y para cada uno corresponde una suerte de identificador que luego voy a usar en el Smart Contract. Aquí vemos cómo es una instrucción de creación de encuesta. Em, la, en las instrucciones siempre, como les dije anteriormente, recibimos como primer parámetro el contexto, que son las cuentas de esa instrucción, que en este caso las vimos antes, son esas cuentas que les mostré recién. Y en esta instrucción en particular, a diferencia de las del Smart Contract anterior que estuvimos hablando de counter, eh, recibo una serie de parámetros. Recibo un nombre, que es el que voy a utilizar en el contexto para derivar la PDA, eh, un número de opciones que esta encuesta en particular va a tener. Con esto me refiero a, por ejemplo, si se pueden votar 5 candidatos de una elección, bueno, va a ser el número 5.
Luego paso el start, que es la fecha de comienzo. Como verán, es un integer 64. Esto se debe a cómo son las timestamps en programación, que es, hay una fecha que, si no recuerdo mal, es el 1 de enero de 1970, y ese es el cero, y a partir de ahí se progresa, dependiendo del lenguaje, en segundos o en milisegundos, hacia adelante en positivo o hacia atrás en negativo. En el caso del reloj de Solana, del clock de Solana, las fechas son en segundos. Entonces, en este caso paso el comienzo y el final como enteros. Y finalmente, la descripción de la encuesta, ¿sí? Como eh, encuesta de verdulerías, ¿sí? Entonces, en este caso, nuevamente, podríamos llamarle a esta encuesta, o para pensar en todos los parámetros luego del contexto, podría ser verdulería, que sería el nombre, opciones, 5, fecha de comienzo, el número que corresponda a hoy a esta hora, fecha de cierre dentro de una semana. Y en la descripción podría poner encuesta sobre verdulerías. Luego, como verán, en el cuerpo de la instrucción, lo primero que hago es verificar que las fechas de comienzo y de final tengan sentido en relación a la fecha de hoy y que no sea, por ejemplo, la fecha de final anterior a la fecha de comienzo. Y en el caso de que haya algún error, como por ejemplo que quiera poner el final en el pasado o cosas por el estilo, entonces arrojo un error, es el error que les había mostrado antes. Si todo esto está bien, en ese caso guardo información en la cuenta. Por cierto, si no estuvieran las cosas bien, si se emitiera un error, directamente la transacción falla. Entonces no se creó la cuenta. Pero si las fechas son correctas, entonces la cuenta se crea y en ella guarda información. Una forma muy prolija de guardar información en una cuenta es a través de la función setinner. Es algo característico de Rust, y aquí se pasa el struct, pasando cuál es el nombre del struct, ¿sí? El tipo de struct. Ya había definido yo el struct pool y todos los valores de ese struct. Una ventaja de hacer esto de este modo es que si yo olvidara asignarle un valor en mi código, directamente el compilador no me dejaría hacerlo. Yo podría guardar cada uno de estos valores individualmente sin usar el setinner, pero en ese caso tengo que acordarme yo por mi cuenta de que todos estos valores tienen que ser seteados. De este modo, utilizando el setinner, el compilador me va a dar la ayuda de que no me va a dejar directamente compilar el programa si me olvido de un valor de la cuenta. Y en esta cuenta, bueno, guardo toda esa información que habíamos definido anteriormente, ¿no? Las opciones, cuál es la fecha de comienzo, cuál es la fecha de final, quién es la autoridad, ¿sí? Quién es el dueño, quién es la persona que puede en el futuro hacer modificaciones de esta encuesta, que no es nada menos que el firmante, la persona que está creando la encuesta en este caso. Podríamos, si quisiéramos, escribir un programa donde nosotros asignamos la autoridad de otra forma, por ejemplo, pasando otra cuenta como parámetro o en el contexto, pero en este caso simplemente lo hacemos a través del firmante. Luego, nuevamente guardamos el bump, ¿sí? Les recuerdo, el bump simplemente lo guardamos por una cuestión de que el programa no tenga que estar calculando ese bump cada vez que llamamos una instrucción. Lo calcula en la primera instrucción en la cual creamos la cuenta, que es en esta, y después en en todas las instrucciones en las cuales utilicemos esta cuenta en particular, no va a necesitar calcular este bump.
Finalmente, guardamos el string de la descripción y con eso ya damos por cerrada la instrucción, retornamos un OK y se terminó la instrucción. Eh, Luego aquí les muestro cómo es el contexto que va a recibir la instrucción en la cual yo le voy a agregar a esta encuesta que acabo de crear una opción más. Porque recordemos que en la cuenta de la encuesta solamente estoy guardando el número de opciones que esa encuesta va a tener. Entonces tengo que tener una forma de decir cómo es esa opción, qué es esa opción, ¿sí? Y en este caso, aparte, digamos, del constraint derived accounts, o el trait derived accounts, que yo le aplico a esta struct, estoy indicando que de la instrucción va a haber un parámetro en particular, que es el número de opción, que yo voy a usar dentro del contexto, ¿sí? Entonces, como verán, en la segunda línea estoy usando el constraint instruction o el trait instruction, en el cual paso el parámetro option number, que es un U8, porque lo que voy a hacer va a ser crear una PDA por cada una de las opciones de esa encuesta. Entonces, de este modo, yo derivo una PDA por cada opción posible de esta encuesta. Como verán, bueno, nuevamente estoy pasando un signer al cual paso con el atributo mutable, porque esta persona va a estar pagando la cuenta que se va a crear y por lo tanto le voy a debitar Lamport, entonces tengo que cambiar esa cuenta. Luego estoy pasando la encuesta en particular que ya creé, la encuesta a la cual ahora le voy a agregar una opción. Eh, Luego voy a inicializar la PDA de la opción esta en particular que estoy creando en este momento. Para ello, nuevamente, verán que hay una serie de constraints que se están aplicando. La primera es la de inicialización, la cuenta, creando una PDA, y entonces paso el constraint init. Luego estoy diciendo qué seeds voy a usar para crear esta PDA. Entonces, las semillas que voy a usar para crear esta PDA van a ser del string opción. Luego, a qué encuesta en particular pertenece esa opción. Entonces, voy a usar la clave pública de la cuenta de la encuesta para derivar de esa encuesta en particular las opciones que yo quiero y luego, como último semilla, el número de opción. ¿Sí? Entonces, como imaginarán, si yo, por ejemplo, para una encuesta tengo 5 opciones, las primeras dos semillas van a ser iguales, pero la tercera va a ser diferente. Voy a tener la opción 0, la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, ¿sí? 5 opciones. Y entonces a cada una va a corresponder una clave pública diferente y van a ser PDAs diferentes en las cuales yo guardo información, ¿sí? La derivación determinística a través del código del smart contract de cómo son estas PDAs. Nuevamente necesitamos que alguien pague por el espacio que esta cuenta va a ocupar on-chain. Entonces estoy indicando que la persona que va a pagar por esta cuenta es el firmante y nuevamente tenemos que calcular el bump, ¿sí? Entonces, en este caso, como la cuenta la estamos inicializando, simplemente pongo bump y entonces el framework calcula cuál es el bump canónico para esta PDA. Y tengo que decir qué espacio va a ocupar esa cuenta y nuevamente uso el valor que yo indico en la estructura de esta opción que va a ocupar. Bueno, estoy diciendo que esa cuenta es una opción y la estructura va a ser vote option, que es una estructura que yo defino en el smart contract.
y como nuevamente estoy haciendo una transferencia de Lampors, tiene que estar presente el System Program porque es el encargado de hacer ese tipo de cosas. Bueno, esa cuenta que les decía, ese vote option que decía que definí para crear el PDA, aquí vemos cómo es y qué tamaño tiene. Y bueno, nuevamente uso el trade account para indicar que es la estructura de una PDA. Y aquí simplemente vamos a guardar tres cosas. Nuevamente, bueno, un contador que es el número de veces que alguien vota en esa opción en particular, y el bump, nuevamente para que el programa no tenga que estar calculando cada vez que yo pase esta PDA cuál es el bump canónico, y finalmente una descripción. Y también, bueno, estoy implementando este struct un tamaño, indicando, bueno, en este caso nuevamente arbitrariamente, porque no sé cuánto puede llegar a tomar el string, bueno, estoy decidiendo que en cierto punto va a terminar ese PDA sí o sí, entonces estoy diciendo que va a tener un tamaño de 300, ¿sí? Y nuevamente ese es el tamaño que yo utilicé aquí en Space para indicar cuál es el tamaño de la cuenta en particular que acabo de crear. Aquí vemos cómo es la instrucción en sí de agregar una opción. Le paso este contexto que les acabo de mostrar. Le paso cuál es el número de opción que yo estoy agregando y cuál es la descripción de esa opción. Entonces, si por ejemplo la encuesta sería sobre cuál es tu verdura favorita y pongo 5 opciones, puede ser la descripción tomate o lechuga. Entonces, paso el string de la verdura en particular en descripción para guardarla en esa PDA. Nuevamente uso la función setInner para guardar la información que yo quiero en esta PDA. Como, bueno, estoy inicializando la encuesta, todavía nadie votó, inicializo el contador en 0, guardo esa descripción tal cual la pasó el usuario y guardo también el bump para no tener que utilizarlo en el futuro. Aquí vemos eh, otras estructuras que yo definí para usar en este programa. Primero que nada verán que estoy definiendo una estructura que se llama lock, ¿sí? A la cual, bueno, le paso el trade account, ¿sí? Esto va a ser un PDA. Y aquí estoy usando otro trade que hasta ahora no utilicé, que es el init space. Y esto va a calcular por mí cuál es el tamaño que esta PDA necesita ocupar. Si en los otros casos nuevamente no lo pude hacer porque estaba guardando strings, no sabía qué tamaño iban a tener, entonces yo derivaba eso, perdón, asignaba un tamaño arbitrario a las PDAs para limitarlo en algún momento. Pero en este caso, como simplemente estoy estoy guardando solamente un U8, en ese caso, el smart contract es suficientemente inteligente como para, el compilador de Rust en realidad es suficientemente inteligente como para saber qué tamaño va a tener esta cuenta y calcularlo por mí, y entonces puedo usar este init space para no tener que implementar, como en los otros casos, cuál es el tamaño de esta cuenta. Luego, la siguiente estructura que verán que está marcada con otro tray diferente que no utilicé hasta ahora, que es el de event. Yo en Solana tengo la capacidad de emitir eventos que son el smart contract abre un WebSocket que yo puedo escuchar desde un cliente, entonces yo puedo emitir eventos. Y en este caso voy a usar eso para que mi cliente pueda actualizarse cada vez que alguien vota una opción, ¿sí? Entonces podríamos tener una web page
en la cual cada vez que alguien vota se actualiza automáticamente. O sea, alguien votó y automáticamente yo veo, sin tener que hacer nada más, que hay alguien que votó y que se incrementó una de las opciones. Y a este evento simplemente lo que hago es emitir cuál es la opción que se votó. Entonces, defino el evento con un único valor, que es la opción en particular. Bueno, esto es cómo es el contexto que va a recibir la instrucción en la cual se emite un voto. Entonces, esta es, bueno, para que el usuario pueda votar una opción en particular. Y bueno, uso el constraint derive accounts para indicar que este extracto es una lista de cuentas. Nuevamente utilizo el trait instruction para indicar que va a haber un parámetro de la instrucción que voy a usar en el contexto, porque nuevamente lo voy a usar en la sys de la PDA que voy a crear para esta. En realidad no para crear en este caso, perdón, sino va a ser más que nada para ver cuál es la opción en particular que voy a votar. Em, Estoy pasando nuevamente un firmante, que es la persona que va a realizar la acción de votar, por dos razones. La primera es que, bueno, quiero identificar esa persona. La segunda es que vamos a crear una PDA para esta persona. Y luego vamos a pasar la opción en particular, la PDA para la opción en particular. Como verán, en este caso yo estoy usando las seeds aplicadas a la cuenta option, pero no estoy inicializándola. ¿Es porque estoy usando las seeds? Bueno, para poder asegurar que el smart contract va a recibir la cuenta de esa opción en particular. Entonces, de este modo, el programa va a calcular cuál es la PDA correcta, y si yo intento pasar cualquier otra opción para hacer trampa, qué sé yo, no voy a poder hacerlo. El programa solo a través de las seeds que yo estoy pasando va a poder determinar si es correcto o no qué es esa cuenta en particular. Entonces, si el usuario votó por la opción cero, se va a calcular cuál es la PDA que deriva de la opción cero, y solo en esa particular se va a guardar información. Y luego estoy creando una cuenta. Aquí estoy usando un truco. Estoy usando un pequeño truco porque no quiero que la gente vote más de una vez. Entonces, lo que hago es crear una cuenta para bloquear el voto de esa persona en el futuro en esta encuesta. Si votaste una vez, no puedes volver a votar en esta encuesta. Entonces, esa PDA lock que había definido, la uso para eso precisamente. Lo que hago es derivar de las semillas, bueno, el string lock, la clave pública de la encuesta y la persona que está emitiendo el voto. Cuando yo en Anchor inicializo una cuenta con la constraint init, si vuelvo a tratar de inicializarlo, falla. La instrucción falla, entonces no se ejecuta. ¿Sí? Hay dos formas de inicializar una cuenta, una que es init y otra que es init if needed. Si yo usara init if needed, la transacción, la primera vez que se llama, crea la cuenta y la siguiente simplemente omite. Pero si en cambio uso init, como en este caso, va a intentar crear la cuenta. Y como la cuenta está creada, la primera vez que la persona vote, si luego intenta volver a votar, la transacción va a fallar porque va a estar tratando de crear una cuenta que ya está creada, ¿sí? Y finalmente, bueno, recibo cuál es la encuesta en particular, la encuesta de la encuesta, la cuenta de la encuesta. Nuevamente, tengo que pasar al System Program porque como estoy
creando una PDA, necesito hacer una transferencia de Lamport desde el usuario a la cuenta, a la PDA que estoy creando. Y aquí vemos cómo es en detalle el interior de la instrucción para emitir un voto. Como verán, estoy pasando el contexto, la opción en particular. Estoy en el cuerpo de la instrucción verificando cuál es el momento actual y que ese momento esté dentro de las fechas que yo dije como comienzo y como final de la instrucción. Si verifico que la fecha actual sea posterior a la fecha de comienzo y anterior a la fecha de final. Y si no es así, emito un error. Digo, no voy a dejar a alguien votar ni antes ni después del comienzo ni del final de la encuesta en particular. Luego, si está todo bien, incremento en esa opción particular la cantidad de votos que tiene y emito el evento este que había definido para que en el cliente se pueda actualizar que esa opción está, se fue votada. Entonces, en una web yo podría ver que esa opción en particular se incrementó en 1. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esta es una breve introducción muy rápida para que tengan una noción de cómo es el desarrollo en Solana, para que vean qué recursos hay disponibles y tengan una noción general de cómo es la estructura en Smart Contract en Solana. Aquí pueden ver una página más en la cual pueden obtener más información de cómo se desarrolla en Solana, qué programas tienen que instalar, toda la documentación, que es solana.com/docs. Allí está toda la información, es un gran punto de partida para que ustedes encuentren toda la información que está disponible. Y finalmente pueden ver mi usuario de Twitter, si me quieren seguir, si me quieren hacer preguntas. Ese es mi usuario de Twitter. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a todos y gracias, Coruja. Já pensou em colocar a sua startup no centro das atenções de toda a América Latina? E mais do que isso, conquistar a oportunidade de competir no cenário global da Web3. Não é mais apenas uma competição, mas sim a maior competição de startups da América Latina. Estamos falando em mais de R$500 mil em premiações para as equipes que se destacarem. E os campeões, os campeões, terão a oportunidade de disputar mais de R$5 milhões no Hackathon Global da Solana. Bom, e como participar? Super simples, você e sua equipe terão até o dia 8 de outubro para inscrever a sua startup no link que está na descrição desse vídeo. Após isso, os times passarão pelas classificatórias, no qual os jurados irão julgar quais são os 16 melhores times. Os 16 melhores times selecionados, essas equipes entrarão em campo competindo ao vivo diante de um público global. Você não estará apenas competindo, você estará sendo observado pelos maiores nomes do empreendedorismo e da tecnologia. E os fãs também estão no jogo. Pela primeira vez, os fãs têm papel ativo na competição, concorrendo a prêmios, participando, fazendo as suas apostas ao vivo e também apoiando a sua equipe favorita. Esse nível de competição e engajamento você só vê aqui no Solana Copa América. Então, não desperdice o seu tempo. Acesse os links que estão aqui embaixo nesse exato momento, descubra mais e inscreva a sua startup agora.